Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la espera era parte de la vida. Si querías hablar con alguien, marcabas su número en un teléfono fijo. Si no estaba, llamabas después. Si querías ver una película, ibas al videoclub. Si necesitabas una copia, usabas papel carbón. Si estabas de viaje, enviabas una postal. No había mensajes instantáneos, ni redes sociales, ni almacenamiento en la nube. Solo personas, objetos, rutinas, que hoy han desaparecido. ¿Te acuerdas? Este no es un viaje al pasado por puro capricho, es una invitación a observar cómo la vida cambió radicalmente en apenas una o dos generaciones. Porque lo que ayer era cotidiano, hoy es recuerdo. Y lo más fascinante es cómo, sin que lo notáramos, cosas que usamos a diario durante décadas desaparecieron de golpe. En este recorrido vamos a detenernos en 10 objetos y costumbres que fueron parte esencial de la vida de millones, y que hoy muchos jóvenes ni siquiera reconocen. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de buscar una moneda para usar el teléfono público? Eran parte del paisaje urbano. Había filas para llamar, llamadas cobradas, libretas con números apuntados. Hoy, ¿están oxidados o simplemente no están? ¿O qué me dices del papel carbón? Aquel recurso indispensable para hacer copias a mano, apilado entre hojas. Su rastro de tinta, sus manchas, su función. Todo eso quedó en el pasado. Y ni hablar de los videoclubs. Ritual de viernes, elegir película, ver carátulas, temer a las multas por no rebobinar. Hoy todo se ve bajo demanda, y esas tiendas son apenas una anécdota. Este recorrido es más que nostalgia, es también memoria cultural. Porque recordar lo que usamos, lo que tuvimos en las manos todos los días, nos habla de cómo era el mundo, cómo nos comunicábamos, cómo nos organizábamos. Nos recuerda que la tecnología no solo reemplaza objetos, también transforma comportamientos. Así que ponte cómodo. Si viviste estos tiempos, vas a sonreír. Si no, prepárate para descubrir un mundo analógico, con ritmos distintos y objetos con alma. Hoy arrancamos con los primeros 3, teléfonos públicos, cartas escritas a mano. Y ese sonido inconfundible de rebobinar una cinta VHS. Primero, los teléfonos públicos. Eran como faros en la ciudad, una caseta de cristal, un auricular pesado, un teclado metálico y un letrero de Telmex Solada nacional e internacional. Para usarlos, necesitabas monedas o tarjetas con saldo. Algunos eran de disco, otros ya de botones. Había que recordar números, sí, de memoria, y cruzar los dedos para que no estuviera ocupado. En las esquinas, en las plazas, en la central de autobuses. Siempre había uno cerca. Y casi siempre alguien esperando turno. Hoy son ruinas urbanas. Están rotos, oxidados, o han desaparecido. Fueron reemplazados por celulares, por redes, por inmediatez. Pero durante décadas, fueron la forma más directa de conectar con alguien. Y tenían su magia, llamadas urgentes, primeras confesiones, o simplemente la voz de mamá diciéndote que ya va por ti. Luego están las cartas escritas a mano. No correos, no mensajes, cartas. De puño y letra, con pluma o lápiz, con errores tachados, con emoción auténtica en cada renglón. Se escribían con tiempo, se pensaban. Se enviaban por correo tradicional, con estampilla, con sobre. Y se esperaban. Días, semanas. Porque recibir una carta era un evento. Se leía varias veces, se guardaba, se respondía con el mismo cuidado. Era comunicación profunda, lenta, pero duradera. Algunas cartas eran perfumadas, otras contenían dibujos, fotos, hasta flores prensadas. Hoy, enviar una carta es casi un acto poético. Vivimos en la era del mensaje inmediato. Pero a veces, un té extraño escrito a mano dice mucho más que 100 emojis. Y claro, las cintas VHS y los videoclubs. Ir al videoclub era todo un ritual. Había que elegir la película con cuidado, revisar portadas, leer sinopsis, buscar lo que no estaba rentado. Rebobinar la cinta era casi una obligación moral. Y si no lo hacías, la siguiente vez lo pagabas, literalmente, con una multa. Aquellas cajas plásticas, el sonido del casete entrando en la videocasetera, los trailers al inicio, y la emoción de ver los logos de productoras como Universal o Columbia en una tele de tubo. Hoy, el streaming te ofrece miles de títulos en segundos.
Pero nada se compara con la sensación de volver caminando con tu cinta bajo el brazo, sabiendo que esa noche había una película especial esperando en casa. Estos tres objetos no son simples recuerdos. Son testigos de una forma de vida más pausada, más manual, más táctil. Nos recuerdan que el contacto humano, el tiempo invertido y la espera, también formaban parte del valor de las cosas. Y aunque ya no los usemos, siguen vivos en la memoria de quienes los conocieron. Papel carbón. Para las nuevas generaciones, puede sonar extraño. ¿Papel qué? Pero para quienes trabajaron en oficinas, llenaron formularios o escribieron recibos a mano, el papel carbón fue una herramienta esencial. Era esa delgada hoja negra o azul que se colocaba entre dos papeles para copiar lo que escribías en la parte superior. Cada golpe de pluma o máquina de escribir lo transfería con precisión. Había que tener cuidado, si apretabas demasiado, manchabas todo, si muy poco, no se copiaba nada. En oficinas, escuelas, trámites, era parte de lo cotidiano. Su olor, su textura, su rastro, todo era parte del proceso. Y aunque su utilidad fue sustituida por fotocopiadoras, impresoras y formatos digitales, el papel carbón representa ese tiempo en que hacer una copia era una tarea física, manual, casi artesanal. Disquetes. Los famosos floppy disks. Enormes al principio, luego más compactos, y siempre limitados en capacidad. Pero durante años, fueron el estándar de almacenamiento digital. Si querías guardar tu tarea, tu archivo, tu programa, necesitabas un disquete. El de 3,1 pulgadas, con su clásica pestañita deslizante, era el más popular. Almacenaban apenas 1.44 megabytes hoy, una sola foto ocupa más espacio. Pero en su momento, fueron la puerta de entrada al mundo digital. Tenías que etiquetarlos, protegerlos del polvo, evitar que se acercaran a imanes. Cuando una computadora mostraba el mensaje insertar disquete para continuar, sabías que estabas en otra época. Con el tiempo llegaron los CD, luego los USB. Hoy todo está en la nube. Pero el sonido de un disquete girando al leer, ese no se olvida tan fácil. Álbumes de fotos físicos. No había red social, ni filtros, ni stories. Solo una cámara con rollo, y una visita al laboratorio para revelar las fotos. La emoción de abrir el sobre, ver si salieron bien, descubrir caras cortadas, ojos cerrados, o aquella toma perfecta. Las fotos se pegaban con cuidado en álbumes con hojas adhesivas, se decoraban, se mostraban con orgullo. Eran tesoros familiares. Testimonios tangibles del tiempo. Si había una boda, un viaje, una fiesta, había un álbum. Hoy, las fotos están en la nube, en el celular, en perfiles digitales. Se toman miles, pero pocas se imprimen. Los álbumes físicos han sido reemplazados por carpetas virtuales. Pero su valor emocional, la posibilidad de hojear recuerdos con las manos, sigue siendo irreemplazable. Cada uno de estos objetos habla de una época donde el esfuerzo físico, copiar a mano, guardar en disquete, revelar una imagen, formaba parte de la experiencia. Y aunque hoy vivimos en un mundo más rápido y eficiente, mirar atrás nos recuerda que no todo lo antiguo es obsoleto, muchas veces, también era significativo. Teléfonos de disco. Su sonido, su forma, su peso. Todo era único. No había botones, girabas el disco con el dedo, número por número, y esperabas el regreso del mecanismo antes de marcar el siguiente. Si te equivocabas en el último dígito, todo el proceso tenía que empezar otra vez. La paciencia era parte del trato. Las llamadas tenían un ritmo propio, se hablaba con calma, sin ruidos de notificaciones ni interrupciones. Era otro tipo de conversación. Y la mayoría de esos teléfonos estaba en un lugar fijo de la casa, cerca del comedor, colgado en la pared o sobre una mesa con un cajón lleno de papeles. Había una lista escrita a mano con los números importantes, familiares, vecinos, el doctor, la escuela. El teléfono de disco no solo era una herramienta, era un símbolo de la casa. Hoy, es objeto de colección. Pero quienes lo usaron no lo olvidan fácilmente. Agendas físicas. De bolsillo o de escritorio, con diseño sencillo o con estampados. Eran el reflejo de la vida de una persona. Cada página, cada semana, contenía citas, recordatorios, tareas, aniversarios, garabatos. Algunas tenían separadores, calendarios perpetuos, zonas para contactos y notas. Había que escribir con pluma, a veces corregir,
tachar o volver a anotar. Pero ese acto de organizarse a mano tenía algo especial, obligaba a pensar el tiempo con anticipación. Las agendas eran compañeras de oficina, aliadas en la escuela, regalos de fin de año. Hoy, las apps de calendario hacen ese trabajo en segundos, con notificaciones automáticas y sincronización en la nube. Pero ninguna batería se agotaba en una agenda física. Y ningún algoritmo podía leer la caligrafía de quien planificaba su semana con tinta azul. Despertadores con radio. Tenían números rojos o verdes, y ese clásico zumbido débil por la noche. Muchos eran de botón grande, para silenciar con un manotazo soñoliento. Algunos comenzaban el día con música, sintonizaban la estación favorita para que despertaras con noticias o canciones. Otros, con ese chirrido intermitente imposible de ignorar. Estaban en todas las recámaras. Marcaron entradas a la escuela, turnos laborales, citas importantes. En la oscuridad de la madrugada, su brillo era la única guía. Hoy, casi todos usamos el celular como alarma. Pero, ¿quién no recuerda ese instante exacto en que el radio despertador interrumpía un sueño profundo, y te traía de vuelta al mundo real? Estos objetos no eran sofisticados, pero cumplían una función esencial en la vida cotidiana. Nos ayudaban a conectarnos, organizarnos, levantarnos. Y aunque hoy existen opciones más modernas, el recuerdo de su sonido, su presencia física, su utilidad sin conexión, es parte de una memoria colectiva que todavía late. Recordar estas cosas no es un ejercicio de nostalgia vacía. Es una forma de entender cómo hemos cambiado. Porque cada uno de estos objetos que ya no usamos, el teléfono de disco, el videoclub, el disquete, el papel carbón, es un testigo de una época en la que la vida funcionaba con otros ritmos, otros valores, otras formas de relacionarnos. No eran solo herramientas, eran símbolos de lo que significaba estar conectados, comunicarnos, guardar recuerdos, planificar el día. Hoy, muchas de esas funciones las realiza un solo dispositivo, el celular. En él hacemos llamadas, tomamos fotos, escuchamos música, despertamos, agendamos, compartimos. Es práctico, veloz, multifuncional. Pero esa eficiencia también nos ha llevado a dejar atrás ciertos rituales que, aunque más lentos, tenían una carga emocional, física y personal muy distinta. Cada objeto desaparecido lleva consigo una forma de vivir. Cuando escribíamos cartas, ejercitábamos la paciencia. Cuando íbamos al videoclub, disfrutábamos el proceso de elegir. Cuando rebobinábamos una cinta o metíamos un disquete, teníamos que cuidar lo que hacíamos. Había más margen para el error, pero también más conciencia de lo que implicaba cada acción. No existía el borrar y volver a empezar con un clic. Todo tenía peso, presencia, permanencia. Y eso también educaba, formaba hábitos, dejaba huella. Claro, no todo era mejor antes. Había limitaciones, demoras, complicaciones. La tecnología ha resuelto muchos problemas, ha conectado a millones, ha hecho el conocimiento más accesible. Pero en medio de tanta velocidad, también es importante mirar atrás. No para vivir en el pasado, sino para recordar que hubo un tiempo en que hacer las cosas tomaba más tiempo, sí, pero también más atención, más intención. Y eso tiene un valor que no deberíamos olvidar. La memoria cultural se construye con objetos, con costumbres, con sonidos. Y aunque muchos de estos ya no estén, viven en las historias que contamos, en los recuerdos compartidos, en las risas que surgen al decir, ¿te acuerdas de eso? Porque a veces, mirar al pasado es también una forma de entender quiénes somos hoy. Y hacia dónde vamos.